Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a viernes, pero además ya estamos a día 1 de diciembre. Último mes. Se acaba este 2023. Y lo que viene, pues no sé yo si va a ser mejor. Pero lo lucharemos, lo lucharemos. Ya sabéis que los viernes hablamos de aprendimiento, de aprender a emprender. Y bueno, algo que hay que aprender cuando uno emprende, aunque sea un emprendedor de guerrilla. Ya sabéis que los que somos emprendedores de guerrilla emprendemos con los recursos que tengamos en cada momento. Pero aún así es importante conocer cómo podemos conseguir, bueno, pues lo que en muchos casos es un recurso fundamental, que es esa financiación. Cada vez menos, creo yo. Pero, bueno, pues sí, la financiación en muchos momentos de nuestro proyecto puede ser un tema importante. Conocer qué tipos de financiación hay, cómo se puede acceder a ellos, qué ventajas, qué inconvenientes, qué características, pues es fundamental para que podamos trabajar en esas financiaciones si encajan con lo que necesitamos para nuestro proyecto. Hoy vamos a hablar de un tipo de financiación que se llama factoring, que es pues ese impulso financiero para pymes y emprendedores a través de la venta de las facturas de una empresa. Vamos a verlo en más detalle. Y es que, en muchas ocasiones mantener ese flujo de caja es un desafío importante. Muchas empresas simplemente no funcionan porque no gestionan bien esa tesorería. Ya no es tanto cuánto factures, sino cuánto dinero tienes en caja para cubrir esas obligaciones que tienes. Y aquí es donde entra el factoring, una solución financiera que convierte esas facturas pendientes de cobro en liquidez inmediata. Claramente a cambio de unos intereses. Pero, en muchos casos nos puede interesar pasar por esos intereses para solucionar problemas de tesorería que pueden ser acuciantes para nuestra empresa. Vamos a definir exactamente qué es el factoring, como solemos hacer, para que lo tengamos claro. El factoring es un mecanismo financiero en el cual una empresa vende sus facturas pendientes de cobro a un tercero, el factor, a cambio de una cantidad de dinero inmediata. Esta práctica proporciona a las empresas acceso rápido a capital, mejora su flujo de caja sin la necesidad de esperar a que los clientes paguen sus facturas. Y esto pasa pues cuando tenemos facturas importantes en las que ya estamos trabajando o productos que ya hemos servido pero que no cobraremos hasta dentro de unos meses y necesitamos ahora pagar a algún proveedor o tenemos necesidad de pagar empleados, etcétera, etcétera. Pues podemos transformar esas facturas que están pendientes en dinero en ese momento, perdiendo una pequeña cantidad o gran cantidad, dependiendo, que se va a ir en intereses de esa tercera empresa a la que le vamos a vender el cobro de esas facturas. ¿Cómo se llama también al factoring? Pues financiación de cuentas por cobrar, adelanto de facturas, descuento de facturas, hay muchas maneras de llamarlo. ¿Cuáles son las características fundamentales de este tipo de financiación? Lo primero y más importante es anticipo de liquidez. El factoring lo que va a proporcionar a las empresas, a los autónomos, es una liquidez inmediata al pagarles un porcentaje del valor de sus facturas pendientes de cobro.
Esto reduce el tiempo de espera para recibir los pagos de los clientes y lo que te permite es tener dinero en el momento en el que lo necesitas. ¿Transferencia del riesgo de crédito? Bueno, pues dependiendo del tipo de factoring, que esto con o sin recurso, esta es la historia, el factor puede asumir el riesgo de impago de la factura. Entonces, bueno, pues en el factoring sin recurso, el factor asume completamente el riesgo de que el cliente no pague. Nosotros vamos a cobrar esa cantidad, pague o no pague el cliente. También por eso, pues son más estrictos a la hora de elegir qué clientes son los que te quieren descontar y cuáles no. Gestión de cobros. Bueno, pues en muchas formas del factoring, el factor asume la responsabilidad de la gestión del cobro de las facturas. Esto al final nos puede quitar parte de carga administrativa que vamos a tener asociada a ese seguimiento y cobro de esas cuentas por cobrar. Basado en la calidad del deudor, esto es importante, el factoring no se basa tanto en la solidez financiera de quien está vendiendo esas facturas, sino del cliente que tiene que pagar esas facturas. Esto lo hace accesible, por ejemplo, para empresas pequeñas o que tienen un historial crediticio limitado, pues aquí como lo que se va a evaluar es el que te tiene que pagar, pues en muchos casos es una herramienta de financiación, sobre todo al principio, interesante. Flexibilidad. Bueno, el factoring puede ser una solución flexible en términos de cantidad de dinero que una empresa puede obtener, porque al final va a depender de esas facturas pendientes de cobro. Coste del servicio. El factor cobra una comisión por sus servicios, lógicamente, que puede variar según el volumen de facturas, la solvencia del cliente, el tipo de factoring elegido. Es decir, que pueden cogerte un cliente y decir, mira, es que este tiene un riesgo de impago muy alto, con lo que solo te vamos a pagar el 80%, ¿te parece bien? No, sí. ¿No requiere colateral adicional? Bueno, pues a diferencia de esos préstamos tradicionales, el factoring generalmente no requiere garantías adicionales, ya que las facturas pendientes de cobro actúan como garantía. Impacto en el balance. Al vender tus facturas, una empresa puede mejorar su balance mostrando menos cuentas por cobrar y más liquidez en sus números. Rapidez en el proceso de factoring suele ser más rápido que la obtención de un préstamo bancario, lo que permite a empresas acceder a ese efectivo pues rápidamente para esas necesidades inmediatas de tesorería. Y luego relación continua, y es que las empresas pueden ofrecer relaciones de factoring a largo plazo, proporcionando una fuente continua de financiación para esas operaciones. Bueno, estamos hablando de un sistema de financiación especialmente útil para empresas que enfrentan largos ciclos de cobro o que necesitan liquidez para gestionar sus operaciones diarias y para crecer. Sin embargo, es importante entender los términos y los costes asociados a este tipo de financiación y, bueno, alinearlo con nuestras necesidades y estrategias generales dentro del proyecto. Tipos de factoring. Bueno, pues vamos a empezar con el factoring con recurso. Estamos hablando de que es un factoring en el que la empresa vendedora de las facturas retiene el riesgo de crédito. Si el deudor no paga la factura, la empresa debe reembolsar el monto anticipado al factor. Uso. Bueno, pues adecuado para empresas que están dispuestas a asumir el riesgo de incumplimiento para obtener tasas más bajas o términos más favorables en ese acuerdo de factoring. Factoring sin recurso. Bueno, pues aquí el factor al que le vendemos esas facturas va a asumir el riesgo del crédito. Si el deudor no paga, pues el factor no puede reclamar el reembolso a la empresa vendedora. Tiene que hacer todas las gestiones necesarias para cobrar esa deuda que ha sido traspasada. Uso. Pues fundamentalmente es el tipo de factoring elegido por esas empresas que quieren reducir los riesgos de impago, aunque bueno, esto pueda implicar unas tarifas más altas a la hora de contratar el factoring. Tenemos el factoring doméstico, que se refiere al factoring de facturas entre empresas que operan en el mismo país y bueno, pues es ideal para empresas que trabajan principalmente con clientes nacionales. Luego tenemos el factoring internacional o de exportación. Estamos hablando de facturas de venta a clientes en otros países. El factor aquí puede manejar aspectos de cobro y riesgos asociados con la diferencia, por ejemplo, de monedas, prácticas comerciales, etcétera, etcétera. Suele ser utilizado por empresas que exportan bienes o servicios y desean mitigar los riesgos y las complejidades del comercio internacional.
Factoring de cadena de suministro. Bueno, pues estamos hablando de que está vinculado a la financiación de la cadena de suministro, donde un factor financia las facturas de los proveedores de una empresa grande y solvente. Beneficio. Bueno, pues beneficioso fundamentalmente para los proveedores de grandes corporaciones que desean mejorar su flujo de caja rápidamente. Factoring de notificación. En este caso, los deudores son notificados de que la factura ha sido vendida a un factor y deben pagar directamente al factor. Común en situaciones donde la transparencia con los deudores sobre la relación de factoring es necesaria o preferida. El factoring silencioso o confidencial. Los deudores no son informados de que las facturas han sido vendidas a un factor. La empresa vendedora sigue manejando el cobro de las facturas. Normalmente, pues si no se pagan, hay que devolver. Adecuado para empresas que prefieren mantener una relación directa con sus clientes sin revelar la participación de un factor en esta parte de las facturas. Facturación de spot o único. Se financia una sola factura o un grupo selecto de facturas en lugar de comprometer todas las facturas por cobrar. Esto es útil para empresas que necesitan financiación puntual y no desean un compromiso a largo plazo con el factor. Pues hay una necesidad puntual de tesorería ahora mismo y buscamos la solución para resolver ese tema de tesorería. Factoring de inversión. Los factores proporcionan financiación basada en el valor de inversión de las facturas considerando su potencial a largo plazo. Esto es interesante para empresas en industrias con facturas de alto valor y márgenes significativos. Bueno, pues como veis, cada tipo de factoring tiene sus propios beneficios, sus propios inconvenientes o desafíos y la elección dependerá de las necesidades específicas que tenga la empresa, la naturaleza de sus clientes y también esos objetivos financieros. Muy importante que elijas el tipo de factoring que mejor se alinee con la estrategia de gestión de flujo de caja y los riesgos de crédito de la empresa. Muy importante que lo adaptes a tu proyecto, a tu negocio, a tus necesidades. Y nos hemos ido ya de tiempo. Vamos con nuestro sponsor y después seguimos con las empresas, de perfil más idóneo para este tipo de financiación. Así que nos vamos a ir ahora. Estamos hablando hoy viernes de aprendimiento, aprender a emprender, así que bueno, pues vamos a hablar de CEFAE, el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, donde podrás conseguir toda la formación que puedas necesitar para solucionar ahora lo que tengas que solucionar, pero también para enviarte salvavidas al futuro, para enviarte opciones, soluciones, probabilidades, que seguro que el día de mañana pues van a hacer que consigas soluciones totalmente disruptivas, porque estás formado y tienes las herramientas necesarias. Y para la formación, lo mejor, CEFAE, el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con CEFAE, ya sabéis, ese sitio donde encontraréis toda la formación que necesitéis, marketing, finanzas, emprendimiento, puesta en marcha, todo lo que podáis necesitar lo vais a encontrar en CEFAE. Seguimos con ese perfil del emprendedor o el negocio ideal para aprovecharse del factoring. Bueno, pues el factoring es especialmente útil para empresas que tienen largos ciclos de cobro. Si todas tus facturas están a 90 días, pues puede ser interesante. Startups y pymes que necesitan capital de trabajo, pero no quieren o no pueden acceder a préstamos bancarios. Y también negocios en crecimiento que requieren liquidez para financiar operaciones diarias o para aprovechar nuevas oportunidades. Ahí podemos utilizar ese factoring de manera especialmente beneficiosa. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de ponernos con esto del factoring? Bueno, pues cosas a tener en cuenta. Primero, la calidad de las cuentas por cobrar. Si esas facturas que tenemos son a empresas que son relativamente jóvenes o que no son
empresas consolidadas, o bueno, pues eso va a afectar a esas condiciones que el factor nos va a poner para descontar esas facturas. Solvencia de los clientes, claro. La aprobación y el precio del factoring va a depender de la solvencia crediticia de esos clientes empresa que le estamos pasando. Facturas claramente detalladas y verificables. Estamos hablando de que vamos a ceder esos importes a un tercero. Estas facturas tienen que estar perfectamente documentadas, ser claras y estar libres de disputas legales o comerciales. Acuerdo de factoring. Bueno, pues hay que comprender muy bien todos los términos y condiciones de ese acuerdo de factoring, incluyendo tarifas, cargos por manejo y otros costes asociados que puedan aparecer en ese contrato. Transparencia y documentación, hay que mantener una contabilidad transparente y detallada y bueno, pues se deberá proporcionar la documentación que respalde cada una de esas operaciones y que tengan su reflejo en las facturas. Tipo de factoring, importante decidir qué tipo de factoring con recurso, sin recurso, es interesante para nuestro modelo y bueno, pues asumir tal vez ese riesgo de incobrabilidad. Condiciones de pago de las facturas. Claro, hay que estudiar bien ese plazo típico de pago de las facturas y cómo esto afectará al flujo de caja y los costes de factoring. Si te adelanto unas facturas, tienes que ser consciente de que pues no vas a tener esas facturas, las estás cobrando ahora. Impacto en la relación con los clientes, también importante. ¿Por qué? Pues porque imagínate que hacemos un factoring público y al final pues el tercero, o sea, nuestro cliente se da cuenta que es un tercero el que ahora le va a cobrar y se va a relacionar con él, igual no son las mismas formas. Bueno, es cuestión de tener en cuenta ese impacto que puede llegar al cliente. La normativa legal y fiscal, pues hay que asegurarse de que el acuerdo de factoring cumpla con las regulaciones legales y fiscales pertinentes. Impacto en el balance. Entender cómo se va a reflejar ese factoring en el balance general de la empresa, y es que el factoring puede mejorar ciertos ratios financieros, pero también puede afectar la percepción de la salud financiera de la empresa. Evaluación de costes. El factoring tiene costes y bueno, pues hay que evaluar que sean competitivos y que el beneficio de la liquidez inmediata pues justifique esos costes adicionales. Requisitos de volumen. Bueno, pues algunos factores pueden requerir un volumen mínimo de facturas o un compromiso contractual a largo plazo. Es cuestión de que lo tengas en cuenta antes de contratar. Importantísimo entender los términos y la implicación de dicho acuerdo, porque bueno, vas a tener que tomar decisiones que respalden todo eso y que bueno, pues que vayan alineadas con esos objetivos financieros y operativos de la compañía. Ventajas y desventajas del factoring. Vamos con las ventajas. Bueno, mejora inmediata del flujo de caja, lógicamente. Reducción de la carga administrativa del cobro, si no lo vamos a cobrar nosotros. Y permite enfocarse en el crecimiento del negocio en lugar de la gestión de cobros. Desventajas. Pues tiene un mayor coste que otra... Bueno, puede ser mayor que otras formas de financiación, pero vamos, que tiene un coste adicional a no estar financiándonos, lógicamente. Y dependencia del factoring puede afectar la flexibilidad financiera a largo plazo. Algunas anécdotas y curiosidades del factoring. Bueno, podemos hablar de los orígenes antiguos, y es que el factoring se remonta a la antigua Mesopotamia, donde los comerciantes utilizaban agentes para vender sus bienes en mercados distantes. Estos agentes actuaban de intermediarios en un principio similar al del factoring moderno. Factoring en la revolución industrial. Con la llegada de la revolución industrial, el factoring se convirtió en una de las herramientas financieras cruciales en Inglaterra. Los fabricantes vendían sus facturas a factores para financiar la compra de materia prima y cubrir gastos operativos. Bueno, el factoring y la literatura. Curiosamente, el factoring ha sido mencionado en varias obras literarias a lo largo de los años. Y a lo largo de los años reflejando la importancia en el comercio y las finanzas. Por ejemplo, Charles Dickens mencionaba el factoring en su novela Casa Desolada. ¿Casos de fraude? Pues también, aunque es raro, ha habido casos donde empresas han creado facturas falsas para obtener financiación mediante factoring, lo que ha llevado a los factores a desarrollar métodos avanzados de verificación y de análisis del riesgo.
Impacto global del factoring. Bueno, pues el factoring se ha expandido globalmente, siendo especialmente popular en Europa y en Asia. En algunos países como Italia, el factoring es una de las principales formas de financiación empresarial. Bueno, pues como veis hay muchas anécdotas y curiosidades sobre esto del factoring, pero bueno, entended que si estáis iniciando vuestro negocio, todavía no tenéis un historial crediticio importante, no queréis avalar operaciones financieras con vuestro propio patrimonio, pues el factoring, si tenéis buenas facturas con un periodo de pago alto, pues podéis llegar a negociar esto del factoring para conseguir liquidez en el momento. Eso sí, recordad que esto es una especie de pelota, es decir, podemos este mes financiarnos con las facturas que deberíamos cobrar dentro de 3 meses, pero que sepas que dentro de 3 meses no vas a tener facturas que cobrar. Tendrás que volver a adelantarte esa facturación. Bueno, este es un tema que hay que medir, que hay que ver si se ajusta a esas necesidades financieras que puedas tener, pero es un ingrediente más de nuestra posible fórmula de búsqueda de financiación. El factoring, vamos a vender esas facturas a tercero, el cobro de esas facturas a terceros, y vamos a obtener liquidez inmediata a cambio de un porcentaje de esas cantidades que se cobrarán a ese cliente nuestro. Bueno, pues nos hemos pasado ya del tiempo, nos hemos ido ya de tiempo y te voy a decir lo que te digo todos los días. ¿Por qué? Porque puedo, porque mañana es sábado. ¿Y qué pasa los sábados? Que tenemos Emprendimiento Kids, ese proyecto que hemos puesto en marcha con un niño de 9 años, fútbol-mediopro.com, visítalo ahora mismo. Y bueno, pues que estamos desarrollando en directo, paso a paso, contándotelo absolutamente todo. Eso es mañana, y como mañana, pues sábado, tendremos podcast, te puedo decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.